Bueno, yo pienso que estos escenarios, precisamente ahora que David estaba haciendo una remembranza de lo que significaba la historia de los estudiantes caídos en Colombia. Primero fue durante la primera mitad del siglo XX. Es que en este tipo de acontecimientos nosotros le podemos dar a la opinión pública, a las generaciones venideras, una percepción directa, real, tangible de los acontecimientos. Y esto es muy importante porque se desmonopoliza la verdad. De alguna manera, cuando los acontecimientos ocurren, cuando los acontecimientos son visibilizados por muchas personas, pero además el protagonismo ocurre no solamente desde quienes están en el primer flanco del acontecimiento, sino además de los espectadores de primer momento. Y cuando esos espectadores se reúnen y comentan su versión sobre lo que vieron, sobre la historia que protagonizaron o sobre la historia que pudieron ver, dijéramos, desde la barrera, si se me permite la expresión, pues es lo que más enriquece, porque ciertamente mucha gente quisiera saber qué es lo que ocurre, y en este fenómeno de movilización de todo el continente, de Latinoamérica y el Caribe, que establece con el Río Grande, el Río Bravo, esa distancia con el norte, con lo que significa fundamentalmente Estados Unidos y Canadá, pues esta historia, que es una historia muy hispana, ¿cierto?, muy latina, pues por supuesto que al resto del mundo, porque los acontecimientos de Colombia marcan un derrotero muy importante en la historia política del continente y en la opción de saber qué Colombia significa para todo el mundo contemporáneo, para la geopolítica del momento, la posibilidad de liderar desde esta punta de nuestro continente, desde este extremo de Sudamérica, un cambio estructural, demostrar que es posible otro mundo mejor, por lo menos en condiciones más dignas, de igualdad, de democracia, de oportunidad para muchas personas, sobre todo del reconocimiento, de la inclusión, precisamente en esa inclusión de reconocer al otro, de la diversidad, no solamente étnica, sino cultural, y por supuesto de la diversidad de ideologías, porque nosotros no estamos pensando en lo monolítico como una forma de acabar un mundo. Entonces, Andreas, usted que es un hombre que pertenece al mundo de la sociología, es un estudioso, es un académico, además de que es un activista, pues ¿qué piensa usted de lo que significa para la historia todos estos acontecimientos? Pero no es una pregunta sociológica, sino más histórica. Perfecto, bueno. Pero el sociólogo, yo soy abogado. No, yo creo que el punto mencionaste que es importante, son diferentes versiones, ¿no? Obviamente en el Museo Popular de Siloé siempre manejamos también la forma de la búsqueda de verdad y de memoria, que hay diferentes versiones de memoria y a veces nuestra memoria también nos engaña. Pero por eso es importante también construir diferentes versiones. También esas versiones son varios, digamos, también cada persona resalta cosas en su día o en algunos acontecimientos para reconstruirlos, ¿no? Y una abogada con la que estoy trabajando, que también lleva a cabo un caso aquí, o que está acompañando un caso, siempre dice que si no hay justicia, digamos, por parte de la institucionalidad, por parte de la fiscalía y todo el sistema judicial de ese país o de otros países igual, lo que nos queda es la construcción de la verdad por parte de la comunidad. Yo creo que es un punto muy importante también en el duelo de los familiares y todas las víctimas, en todo ese proceso tan violento que existe aquí en Colombia día a día, ¿no? No solamente en el marco de paro, sino hablo en general. A veces, como olvidamos, solamente estamos en estadísticas, en cifras, tantos muertos, tantos desaparecidos en Colombia como aquí. Cada año, cada día mueren como 3 jóvenes en promedio.
así fraternales que nos hemos acostumbrado y son invisibilizados, sin cara, no sabíamos quiénes eran, quiénes son, y creo que es importante también que cada víctima también de esa violencia estructural, sea infantil o no, o con sus antecedentes, merece, digamos, también, por lo menos, los familiares cuentan los hechos y que eso también es una víctima de la desigualdad social estructural en ese país. No son unos jóvenes que como ganas de matar entre ellos, como ciertos, digamos, violencias sistemáticas, digamos, de desigualdad, etcétera, no tienen otras oportunidades y se meten en unas dinámicas muy complicadas y a veces, sí, terminan así. Es decir que un poco contar y expresar que la violencia no es un fenómeno casual, es decir, que no es que sencillamente ocurra y que es normal que en una ciudad con tanta gente, pues es normal que haya un mínimo de... Exactamente, eso hay que resaltar. Hay muchos como quieren contar esa forma que son muchos jóvenes, o algo sería, ¿sí? Algo sería, pero vea un poco más el fondo, digamos, que hasta dónde lleva a esas personas a vivir de esta forma. Y nosotros deberíamos resaltar eso, también como de un nivel, un meta, mirar a estos, porque tantos jóvenes se meten en esas dinámicas. Y no hablo de los jóvenes de ayer o de los caídos en el matrimonio. Los papás lo resaltaron. Aquí, por ejemplo, eran unos jovencitos que trabajaban, incluso que tenían sueños, que eran, no eran de pandillas ni nada, pero eran jóvenes muy dignas, honestas, muy amables, con sus familias, etc. Daniel Steve, Michael Aranda, que tenían familias, que tenían hijos, y no se querían meter así, porque, claro, los papás preguntan, ¿por qué asesinaron a nuestros familiares, jóvenes, hijos, nietos? Y a eso nos tiene que llevar la pregunta. Y sociológicamente es interesante también mirar de qué estrato tienen esas personas, en qué barrios había la sublevación, la rebelión, los puntos de resistencia ahora de los jóvenes, y sobre todo en el marco del paro en Cali, lo que es interesante analizar en qué mapa nos movemos y analizamos los puntos de resistencia. Y eso es interesante, que era solamente digamos, mucha solidaridad también con clases medias, etc., pero que era una rebelión de unos jóvenes, pero también de unos jóvenes que tenían sueños, pero que están como fuera del sistema, digamos, de acumulación, por decirlo así. Es una, la mayoría, digamos, analizando la forma de acumulación del capitalismo de Colombia, es una forma como son jóvenes que al final, para el mercado laboral, simplemente no se los quieren, no se los necesitan. No sobra oferta, digamos, para ese mercado laboral que no ofrece nada de perspectivas de esos jóvenes. Entonces, claro, muchos se meten en otras dinámicas, o algunos intentan, digamos, a sustentar sus familias con un trabajo informal, etcétera, etcétera, pero es un gran reto, un desafío. Por eso algunos hablan de un juvenicidio que el mismo sistema ni lo importa que tantos jóvenes están muriendo, porque no tienen como una perspectiva para ellos, así simplemente. Y eso no solucionamos ahora estructuralmente de una alcaldía, de una institucionalidad que ahora se mete a la primera línea, algunos jóvenes, darles un trabajo de unos 3 meses sin seguro social y después terminan los proyectos al final de año de presupuesto y después qué. Es algo más estructural que esa, no solamente la sociedad, sino también esa ciudad y la institucionalidad tiene que solucionar. Porque si no, a mediano y largo plazo seguimos en las mismas dinámicas, va a haber otras represiones, va a haber otros paros, otros tenaces enfrentamientos, otros muchos muertos, etc. Y Colombia ya sabemos que hasta 80 o 100 años siguen esa dinámica. Entonces, desde esa perspectiva también hay que analizarlo y hay que tenerlo presente, porque no son hechos casuales y ocasionales, sino que tienen una estructura de dejar a esos jóvenes afuera del sistema de acumulación. Miguel, tú que tienes la mirada del joven, eres un joven todavía, los jóvenes, ¿qué piensan de eso? Es decir, los jóvenes dicen, hay que salir a sacrificarnos, vale la pena, hay que cambiar, o sea, ¿cuál es la idea desde la orilla de los jóvenes? Bueno, pues yo como joven, porque no soy partidario de ir a sacrificarse, ¿no? Yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Yo creo que más bien lo que uno tiene que hacer es unirse como personas, como jóvenes, como comunidad,
y de verdad atacar el problema, los problemas que nos tienen como nos tienen. Yo creo que el principal es la corrupción. O sea, vimos que después del paro sí se tumbaron reformas y todo, pero hace poquito que pasó, 70.000 millones que se robaron, que para qué iban a ser invertidos, para el tema de los centros poblados, ¿no? Para el tema de la educación informática de los niños, o sea, de los niños, del futuro. Lo que dice Andreas, en un futuro se va a seguir repitiendo todo lo que se sigue haciendo porque pues se siguen robando los recursos. O sea, no es algo que solamente pasa en ese tema, sino que sabemos que pasa en todos los temas. Después del paro, ¿qué pasó? Siguió pasando eso de los robos. Uno diría, bueno, eso es lo más importante que se tiene que atacar. Es esa corrupción la que supuestamente uno se había manejado, por la que se mantuvo el paro. Yo creo que ahí es donde tiene que estar la lucha, ¿no? O sea, yo creo que ahora tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten de pronto unirnos para poder hacer, no sé, para afrontar de una mejor manera esa corrupción que siempre nos ha atacado. O sea, yo creo que es muy difícil acabarla de golpe, porque sabemos de que es una cultura que está arraigada pues desde arriba hasta abajo en Colombia, ¿no? No es que la corrupción se da solamente de, el que maneja la plata, los recursos, sí es el más corrupto, pero los de abajo también le ayudan firmando, prestándose para hacer eso. Entonces yo creo que sí, los jóvenes tomaron una postura que era muy confrontacional, tocaba hacerlo, ¿no? Esos días de hecho, como se dice, de cerrar las calles, de bloquear eso y hacerse sentir. Pero yo creo que ese momento ya pasó, o sea, ya ese momento de la violencia que fue tan intenso, donde los jóvenes fueron los principales actores, ya no tiene que repetirse, porque ya sabemos de que se vuelve a suceder, ¿qué va a pasar? O sea, van a seguir enfrentándose piedras, una que otra pistola, pero bueno, entonces sí, yo creo que fundamentalmente la lucha es esa, ¿no? Poder unirnos como jóvenes, como comunidad, y decir, bueno, ¿qué está pasando con el tema de la corrupción? Que es lo que es la raíz de todo, porque al final la corrupción para mí es la base de todo el mal que nos pasa aquí en Colombia, porque si se pierde todo el dinero, no hay plata para ningún proyecto en ningún campo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es donde está esa base, yo creo que ahí está la base de la violencia. O sea, sabemos que la cultura es violenta aquí en Colombia, que tenemos una cultura muy fuerte, muy violenta, muy confrontacional, pero yo creo que también se habría mermado de ese tema y se invirtiera de verdad donde se tiene que invertir, en el tema ambiental que está súper descuidado, en el tema pues, de la alimentación, en todo lo esencial que aquí en Colombia se descuida. Yo creo que ahí es donde sí tenemos que unirnos y ojalá que pudiéramos, ¿no? Yo cuando empecé el paro tenía como esa expectativa, yo veía como que la gente ya tenía como esa intención de despertar, de no volver a dejarse, de no volver a comer cuento. Pero yo creo que se ha ido cayendo y creo que estamos volviendo a estar donde estábamos, porque la gente pasan cosas y nadie se sigue pronunciando. Es que yo no creo que sea necesario tener que salir a marchar para pronunciarse. Están las redes, están los grupos, están otras organizaciones virtuales también que nos permiten hacer eco. Obviamente las marchas son un momento muy importante, pero pues si la gente ya tiene miedo de tanta violencia, uno no le puede seguir pidiendo a la gente que vaya y se sacrifique. Porque al final los que se ponen allí, ahí no son las personas que pues, de alguna manera no tienen mucho que perder, ¿cierto? Y es muy doloroso decir eso porque pues uno dice, bueno, hay personas de que uno por más que lo intente no puede ayudarles a cambiar pues ese estilo de vida que tienen, esa trayectoria, esa forma de pensar, pero uno también lo intenta, ¿no? Uno que está metido en ese tema social, uno intenta pues aportar, tratar de cambiar aunque sea muy difícil, pero bueno, ahí está la clave, ¿no? Es la unión, yo creo, el tema digital, ahora hay muchas tecnologías que nos permiten hacer una confrontación más directa a esos temas de no sé, de los contratos, por ejemplo, que hacen los gobiernos. Porque ahí es donde está la clave, en esos contratos que hacen y que se pierde toda la plata y nadie dice nada porque nadie se entera. Entonces sí, yo creo que ahí está, tenemos que trabajar muy duro. Bueno, vamos a hacer ya los últimos instantes de este programa. Este ha sido pues un programa un tanto distinto precisamente, y vale la pena referirnos a ello, ¿no? Cómo las redes virtuales, pues sin duda que han sido una herramienta muy importante, pero cómo esas redes virtuales son, por ejemplo, la casa Facebook, que es la dueña de WhatsApp y de Instagram, ¿cierto? Por esas cosas, esas problemáticas de las telecomunicaciones, hoy ha entrado en un receso. Y hay que ver cómo eso de alguna manera desconecta. Eso puede ser positivo, pero también es negativo, porque eso lo que nos demuestra es que de todos modos tenemos unas comunicaciones vulnerables, que no son autónomas, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Y entonces en un momento determinado, pues no solamente hacen lo que llaman el perfilamiento, pueden saber qué tipo de comunicaciones tenemos, cómo nos comunicamos, dónde nos movemos, pero de todos modos eso significa que hay que retomar el encuentro. Por eso cuando esos encuentros ocurren, como el encuentro de ayer,
nosotros estuvimos ayer también en el Cerro del Morro, por eso no pudimos hacer presencia. Pues ahí el contacto es muy importante, sin duda, porque es el diálogo personal, ¿cierto? Es esa conversación persona a persona que es, dijéramos, clave y que nos tiene que hacer pensar que es muy importante. Miren, hay un acontecimiento histórico en la Revolución Cultural de China. En la Revolución Cultural de China, el imperio, el dominio del imperio, para tratar de que los habitantes no se comunicaran, ¿cierto? Tuvo una preponderancia grande. Y entonces, cuando Mao Zedong se reúne en el Tiananmen con esos otros 6 hombres que le ayudaron a hacer esa importante revolución, y entonces el mensaje, eran pequeños mensajes que cabían apenas en una fibrita de bambú, ¿no? Que decían, y eran unos mensajes, claro, con toda la simbología de lo que tiene estas lenguas orientales, pero era una comunicación de voz a voz, de mano a mano, que se iba transmitiendo, y entonces eso es importante traerla por eso. Bueno, y sin más dilaciones, ya para cerrar el programa en esta oportunidad de crítica y pensamiento ambiental. Doctor Palao, pero antes de que termine, ¿cómo fue la actividad ya en el Cerro del Morro? Bueno, importante. No es lo mismo, en casa de herrero cuchillo de palo, dicen algunos. Uno siempre necesita que alguien nos pregunte y nos diga algunas cosas. Bueno, el tema es fundamentalmente un tema de lo que significan hitos. El Cerro del Morro es como un morrito, como un montoncito de arroz. Es un cerro pequeño que ha tenido una simbología muy importante en Meléndez y sus alrededores. Meléndez, en la Comuna 18, tiene un desarrollo urbanístico que más o menos data de los años 1940, cuando es reconocido como barrio. Entonces se van desarrollando otros barrios, Alcordán, Caldas. Pero lo importante de El Morro es que El Morro tiene una panorámica espectacular, y entonces se convirtió en un mirador de toda la gente de allá. Entonces la gente llegaba ahí a mirar, y efectivamente es estratégico, es un mirador que le permite a uno, pues casi que no en los 360 grados, porque atrás tenemos, pues, por supuesto, el piedemonte, como de esta misma montaña mágica que que va avanzando hacia el sur. Y el tema es que el lugar pues tiene una condición de bosque seco tropical, y es un acuífero, es un lugar donde el agua se recarga y surte 3 nacimientos de agua. Esas 3 pequeñas quebradas tributan, benefician al río Meléndez. Entonces hay un proyecto habitacional en los tiempos del innombrable, para muchos innombrable, el terrible hombre de las tinieblas, Álvaro Uribe Vélez, en el 2009, con ocasión de unas caletas de narcotraficantes que habían sido encontradas en la ciudad de Cali, entonces dijo que esto iba a ser destinado a un macro proyecto de vivienda. Bueno, pues para desfortuna de nosotros, este macro proyecto tiene un fase 2, fase 3, que es lo que llama Altos de Santa Elena, y dentro de la proyección de la fase 2 y la fase 3 se tiene previsto ocupar una buena parte del Morro, del Cerro del Morro. Entonces estamos tratando de hacer el reconocimiento. Hay datos, hay estudios de organizaciones, hay estudios institucionales que demuestran el importante valor paisajístico. Ayer éramos más o menos unos 13, la mayoría jóvenes, 13 personas que estuvimos haciendo por el medio de los arbustos la subida. Vimos una especie casi muy particular de esa zona que llama la guacharaca, que es una especie como de gallina que vuela, parecido como una gallina, es una ave grande. Curiosamente, esta ave se surte, por ejemplo, de un cultivo que por esta zona se da mucho, que es el mortiño. Ahí también hay bastantes especies, bastantes ejemplares de mortiño, pues una especie de mortiñal también, como aquí en el Cerro de la Bandera o Cerro de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, hicimos una primera jornada. Por supuesto que no es una primera jornada en este episodio, no es la primera vez que la comunidad ha reclamado ese espacio, y vamos a ver cómo generamos una opinión pública
para que sea declarado por el Sistema Municipal Ambiental como un área de conservación ambiental. Estaremos en eso pues trabajando para sumar manos, para sumar conocimientos y sobre todo para sumar liderazgos políticos. Bueno, ya acabando con la pregunta del codirector detrás de cámaras hoy, David Gómez Flores, que nos despedimos. Pero no le va a cantar el cumpleaños a Andreas, hombre. Ay, vamos a cantarle el cumpleaños a Andrea. No, Este director nos pone a despedir. Eso hacemos ahora Y después entonces, En el programa, hermano. No hay que hacerlo público. no hay que hacerlo público. Pero Miguel no le ha deseado. Cumpleaños feliz, happy birthday to you. Estas son las nochecitas. Bueno, ya vamos a ver qué nos depara la noche con el cumpleaños de Andrea Hexi. Bueno. Estamos viendo para la próxima emisión de Crítica Especialmente Ambiental.